Muy buenas noches con todos, hoy estamos jueves 2 de diciembre 2021. Estados Unidos confirma su tercer caso de Omicron en su territorio, pero lo preocupante es de que el segundo caso que se reporta en Minnesota no vino de Sudáfrica o de algún país africano, vino de Nueva York. ¿Qué significa eso? Eso significa dos palabras: transmisión comunitaria. Estados Unidos entraría ya a la fase de transmisión comunitaria. Es decir, que los casos no vienen de afuera. Los casos internamente se están produciendo. Vamos a analizar ello y lo más importante, estar respondiendo algunas preguntas. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación de Estados Unidos y sobre todo vamos a aprender qué es lo que significaría con los tres casos que se reportan. Ayer, primero, era California. Hoy día hablamos de Minnesota, que se ha detectado el segundo caso y también se ha detectado en lo que significa, y es muy importante, que aparentemente se habría infectado en Nueva York. Pero el tercer estado que reporta Omicron es Colorado. California, Minnesota, Colorado. Entonces, vamos a analizar ello. Bueno, no olviden suscribirse al canal, lo más importante, compartir la información. Antes de empezar, quien les habla es médico, soy el doctor Luis Pacora Camargo, médico especialista en cirugía oncológica, es decir, aparte de médico, tengo una especialidad en el manejo del cáncer, doctor en medicina, maestro en medicina y sobre todo autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, ¿correcto? Un libro que hemos publicado con el objetivo de poder a las personas ayudar a entender el tema de la pandemia. Los mensajes de siempre, 4 mensajes. El canal, sobre todo, es una transmisión en vivo. Si hay algún defecto con la transmisión, las disculpas del caso. Segundo lugar, respetamos los lineamientos de comunidad, tanto en Facebook como en YouTube. Y en tercer punto, e importante, el objetivo es de este canal, sobre todo informativo, y todo lo que nosotros compartimos está respaldado científicamente. En cuarto lugar, no se admiten opiniones. Respondemos preguntas, leemos saludos, no permitimos opiniones, porque ello lo que es lamentablemente lo que afecta a que las personas tomen decisiones. Muy bien. Para empezar, vamos a leer un pequeño párrafo de lo que significaría la presencia de las variantes en Estados Unidos. Entonces, vamos a compartir esta información importante a tomar en cuenta. Esta afirmación nos va a ayudar a tomar en cuenta la situación de Estados Unidos. Esto ha sido publicado el día de hoy en el diario en Estados Unidos, el Washington Post, y muy importante que menciona lo siguiente: la variante Omicron ha sido detectada en 3 estados de Estados Unidos, tales así como con Minnesota y Colorado confirmados los casos este jueves, un día después de que se anunció la presencia de California. Por favor, quiero que leamos bien detenidamente esta parte. El paciente de Minnesota estuvo recientemente retornando de una convención en la ciudad de Nueva York. Él estuvo en una convención en Nueva York y se fue a Minnesota. Y con ello los expertos sanitarios hablarían sobre community spread, contagio comunitario. El paciente de Colorado recientemente viajó a Sudáfrica ¿por qué motivo viajó? No viajó para ayudar a las personas de Sudáfrica o hacer una labor social, no. Viajó por motivos de turismo, obviamente. No estamos en pandemia, qué mejor fecha, ¿no? La pandemia no existe, qué mejor fecha para irnos a conocer Sudáfrica. Miren ustedes la irresponsabilidad. Entonces, estos puntos, clarísimo. Con esta información tenemos todo. Entonces, ya Estados Unidos detecta 3 casos de Omicron. En primer lugar, ¿lo detecta dónde? Lo detecta en lo que es California. El día de ayer hablamos sobre ello. El segundo caso lo detecta en lo que significa Minnesota. Y el tercer caso
lo detecta en Colorado. Entonces, 3 estados en Estados Unidos. Entonces, importante a mencionar la situación que vive Estados Unidos. Entonces, miren la información que se da. La variante Omicron ya estaría en 3 estados de Estados Unidos. Este jueves se habrían confirmado 2 estados más: Minnesota, Colorado y California. Lo más preocupante es Minnesota, porque el paciente que se infectó y que regresó a Minnesota no es que estuvo en Sudáfrica o estuvo en Namibia o se fue a Eswatini o estuvo en Lesoto. No. Esta persona estuvo en Nueva York. Es más, no salió ni de Estados Unidos. ¿Y dónde se infectó? Se infectó en Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso? Se llama transmisión comunitaria. Hay que dar el término correcto: transmisión comunitaria. Entonces, vamos a entender este tema que tenemos que analizarlo. Nosotros estamos ahorita en Estados Unidos, ¿correcto? Vamos a analizar. El día de ayer, 1 de diciembre, miércoles 1, en conferencia de prensa se hace el informe oficial de que Omicron llegó a Estados Unidos. No llegó porque ya había llegado. Omicron ya había llegado. Si uno lee el informe, prácticamente esta persona estuvo de viaje hace 9 días. Esta persona hace 9 días estuvo de viaje y salió positivo. Salió positivo el 25 de noviembre. O sea, Omicron ya había llegado. El 26 le dan el nombre, pero el 25 ya estaba ya Omicron. Omicron ya estaba por Estados Unidos dando vuelta. Estaba haciendo turismo por Estados Unidos Omicron. Entonces Omicron ya estaba en Estados Unidos, sino que todavía no tenía nombre y no lo habían confirmado. Entonces la confirman el día de ayer. Entonces, pero Omicron, por si acaso, la persona que había estado en Sudáfrica, el primer caso, ya había tenido síntomas desde el 22 de noviembre. El 25 le hacen la prueba, el 29 hacen el secuenciamiento genético y el día de ayer detectan el primer caso, correcto. Pero el problema es de que, estamos hablando ahí, esto se dio en California. Hasta ahí lo entendemos. Hoy día, jueves 2 de diciembre, ¿qué pasa? Se le une otros países, otros estados. Ahora se le une Colorado. ¿Y qué otros también se le une? Se le une Minnesota. Entonces tenemos nosotros 3 centros que hay que tomar en cuenta. Tenemos Minnesota y tenemos Colorado. Entonces, vámonos acá a conocer esos puntos. Minnesota, Colorado. Y nos vamos a California. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos viendo ahí los 3 estados. Vamos graficándolos. ¿Correcto? Ahí tenemos los 3 estados que tienen COVID variante Omicron. Tenemos nosotros este punto que es California. Tenemos Colorado y tenemos Minnesota. Ya tienen 3 casos reportados de Omicron. El problema está claramente en ¿cuál? El problema está en el caso de Minnesota. En el caso de Minnesota es el problema. ¿Por qué? Porque el caso de Minnesota, a diferencia del de California y el de Colorado, el de Minnesota se da por una persona que estaba en una convención en la ciudad de Nueva York. Es decir, esta persona estaba en la ciudad de Nueva York. Un dato muy importante a tomar en cuenta: esta persona estaba en Nueva York. Entonces, como estaba en Nueva York, tenemos que nosotros tomar en cuenta este punto. Entonces, esta persona de Minnesota que se infectó estuvo en Nueva York. ¿Correcto? En Nueva York. Estuvo en Nueva York y prácticamente de Nueva York, en una conferencia, Nueva York, viaja y regresa a Minnesota.
Y ahí viene el problema. Entonces, esta persona estaba en Nueva York. Y de Nueva York se regresa a Minnesota. Entonces, ahí se da el punto. Ahí se da el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, miren ustedes. La transmisión no se ha dado de esta persona que estuvo en Sudáfrica. No estuvo paseando en Sudáfrica como el caso de Colorado. Y de Sudáfrica se fue a Estados Unidos. No. Esta persona estuvo en una sala en una conferencia. De Nueva York a Minnesota. ¿Y dónde se contagió de la variante Omicron? Se contagió en Nueva York. Es decir, se contagió dentro de Estados Unidos. Se infectó dentro de Estados Unidos. Situación bastante preocupante. Se infectó dentro de Estados Unidos. Entonces, este punto es muy importante a tomar en cuenta. Este punto es muy importante. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama transmisión comunitaria. Eso es transmisión comunitaria. Esa es la segunda fase en lo que significa la situación de una pandemia o una epidemia. Primero vienen los casos de afuera. Luego los casos ingresan y se van manifestando desde dentro de la comunidad. Es decir, ya no es necesario pensar en cerrar fronteras, porque ya el virus está dentro del territorio y ya está causando contagios comunitarios. No digo que no hay que cerrarlo, pero digo, si el objetivo de cerrar fronteras era para que no ingrese el virus ya ingresó. Obviamente que van a ingresar más de afuera, pero ya no solo de afuera, sino también se van a contagiar desde dentro. Entonces, el problema está en estos datos. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos la información. Es preocupante, se los digo así, preocupante de que ya la variante Omicron no es que esté presente en Estados Unidos desde ayer. Omicron ya está presente desde semanas atrás y ya está logrando hacer algo que tenemos que tomar en cuenta. Está logrando hacer transmisión comunitaria. Omicron está produciendo transmisión comunitaria. Es decir, cualquier persona en Estados Unidos está en riesgo ya de infectarse. Uno sale y en Estados Unidos no quieren usar mascarilla. En Estados Unidos no quieren vacunarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a estar infectando cada vez más y más. Entonces, por si acaso, es muy importante que nosotros vayamos analizando esta situación. Entonces, Omicron ya está en Estados Unidos y las personas estarían contagiándose. Transmisión comunitaria, claramente, eso se llama transmisión comunitaria. En Estados Unidos se estaría dando transmisión comunitaria. Entonces, por favor, ¿qué es lo que significa ello? De que Estados Unidos hoy en día ya está en un proceso de transmisión comunitaria. Ello va a significar que la situación hoy en día, cierren o no cierren fronteras, el virus va a seguir transmitiéndose y va a seguir propagándose. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta información, tengamos en cuenta estos datos y veamos la preocupación que significa la presencia de Omicron en transmisión comunitaria en Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta que Estados Unidos está enfrentando transmisión comunitaria. Con la confirmación
de que la persona que estuvo en Nueva York se contagió y llegó a Minnesota y tenía la variante Omicron, eso claramente significa transmisión comunitaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar cuidándonos. Por favor, no estemos pensando en viajar o en hacer otras situaciones en pandemia. Si los casos hasta el momento son leves, no significa que la situación de la pandemia con Omicron no significa que van a ser leves. Entonces, no significa que esta situación va a ser leve. Está recién empezando. Esto recién está empezando. Y para mostrarles lo que me refiero, vamos a hacer el análisis de lo que significa cómo se presentaron los casos al principio de la pandemia, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos. Vamos nosotros a ver cuánto tiempo tuvo que pasar para que se manifieste recién la gravedad de los cuadros de COVID-19. Como todos tenemos conocimiento, la pandemia fue declarada el 11 de marzo 2020. Entonces, vamos a analizar nosotros, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Ya que estamos hablando de Estados Unidos, vamos a analizar el caso de Estados Unidos, ¿correcto? En la parte posterior, ustedes están viendo lo que es la parte de la curva de Estados Unidos. Entonces, esta es la parte de lo que ha vivido Estados Unidos, ¿correcto? Muy bien, acá para verlo. La pandemia, vamos a ver acá el cuadro. La pandemia se declara el 11 de marzo 2020, ¿correcto? Vemos nosotros acá el cuadro. Vamos a ver acá la fecha. El día 0 de la pandemia, 11 de marzo. Obviamente que para Estados Unidos, a finales de febrero de 2020 ya habría llegado el virus. El virus llegó a finales de lo que es febrero de 2020. La pandemia se declaró el 11 de marzo. Ok. Entonces la pregunta es, miren ustedes, ¿de qué se asustan las personas? Miren, poquitos casos. Y no eran tan poquitos casos, ya prácticamente, miren ustedes, ya ha reportado Estados Unidos 25.000 casos el 5 de abril 2020. De ahí 26.000, no pasa nada. 18.000, no pasa nada. 47.000, bueno, pasó alguito, está incrementándose. Y estamos julio, miren, marzo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 6 meses. Los casos, no pasa nada, 6 meses. Yo no sé, por ejemplo, Estados Unidos decía, yo no sé por qué la gente en Italia se está muriendo. Miren acá estamos con las infecciones y no pasa nada. ¿Y qué pasaba con la mortalidad? Vamos viendo con la mortalidad. Independiente que empezaron los casos bajitos, ya había mortalidad. Miren, 1.900 personas falleciendo. Acordemos que Estados Unidos tiene más de 200 millones de habitantes. Entonces, igual. Pero igual los casos fueron incrementándose. Vamos acá. ¿Y cuándo fue el pico máximo? El pico máximo recién se dio para enero 2021. Es decir, un año después. Un año después de haber vivido acúmulo de casos. Un año después. O sea, si ustedes me dicen ahorita, doctor, mire, por si acaso Omicron tiene síntomas leves. Oiga, señores, estamos en este punto. Estamos iniciando acá. La verdadera magnitud de Omicron no se va a ver ni mañana, ni pasado, ni en enero, ni en febrero del 2022. La verdadera magnitud de Omicron se va a ver, hablemos, y voy a estar presente para hablar, y se van a acordar de este video, y le voy a decir, ¿se acuerdan cuando en diciembre de 2021 hablaba sobre, acuérdense del inicio de Omicron? Correcto, ya pasaron 6 meses, señores, y miren cómo estamos. Se los digo así desde ahorita. Así que por favor no se dejen ustedes convencer en el sentido o estar como que tranquilos, no pasa nada. Han detectado que los síntomas de Omicron son leves, no va a pasar nada. Miren ustedes este punto, estamos iniciando acá. Acá estamos. Este es el punto inicial, acá estamos. Y para ver
el verdadero potencial, la verdadera magnitud del problema, en Estados Unidos tuvieron que pasar prácticamente más de 11 meses para darse cuenta de la verdadera magnitud. Miren ustedes, para llegar a este punto ha tenido que pasar 11 meses. Así que si usted me dice ahorita, doctor, ¿sabe qué? Omicron, no sé por qué las personas y los expertos hacen tanto problema. Si la doctora de Sudáfrica, que ha visto 30 pacientes, dice que los síntomas son leves. Las personas que han detectado ahorita son leves. Yo no sé por qué hacen tanto problema. Ah, no sabe, porque está recién viendo el problema, pues. El problema recién está empezando. Como usted está viendo solo lo que es de su nariz para adelante, nada más, y tubular, no ve nada más, no sabe lo que va a pasar. Pero nosotros que estamos todo el tiempo viendo la información, nosotros sabemos lo que va a pasar y se lo estoy explicando. Y de manera gráfica. ¿Para qué? Para que usted vea lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Este gráfico va a ser lo que va a pasar con lo que es Omicron. Esto va a pasar con Omicron. Esto, acá por si acaso está juntado la variante inicial del coronavirus, luego la alfa, luego la beta, gamma, delta, y sobre todo delta ha causado la segunda ola en Estados Unidos, la segunda gran ola. Entonces, el problema está en que nosotros estamos viendo el inicio recién. Omicron es como iniciar una nueva pandemia. Estamos viendo recién, primero, la importación de casos. Llegan los casos del extranjero. Segundo punto, la transmisión comunitaria. Luego vamos a ver el incremento de contagios. Vamos a ver la primera ola de pandemia, la segunda ola de pandemia, y ahí vemos todos los problemas. Y vemos la mortalidad. Entonces, este dato es importante. Nosotros estamos en este momento recién iniciando, lo que significa los casos. Muchos países recién están reportando los casos que vienen del extranjero. Otros como Estados Unidos y Brasil prácticamente ya estarían entrando en contagios comunitarios. Entonces, esta información que se da sobre Estados Unidos es importante tomar en cuenta. Es muy importante tomar en cuenta que Estados Unidos estaría entrando en transmisión comunitaria. Y eso se manifiesta ¿por qué? Por la presencia del caso que ha sido reportado en Minnesota, y el antecedente principal es que esa persona se había encontrado en una conferencia en Nueva York. ¿Dónde se infectó? Se infectó en Nueva York. ¿Eso qué significa? Que en Nueva York está el virus dando vueltas. Y ello, ¿qué representa? Ello representa que las personas se pueden infectar y se están infectando entre sí mismas en Estados Unidos. Entonces, estos datos son importantes que tenemos que tomar en cuenta. Estos datos explican claramente lo que está pasando. Pero para ver recién la ola que se va a ver de Omicron, eso va a tardar mucho tiempo. Lo que va a pasar es de que nosotros vamos a ver la magnitud del problema recién meses después. Pero en esa transición va a pasar algo. Lo que va a pasar es de que se va a unir en la transición Delta con Omicron. Y lo que va a pasar después es que Omicron va a desplazar a Delta. Pero en este punto vamos a tener nosotros sobre todo un problema serio. Primer punto, Omicron va a aumentar de casos. Segunda parte, Omicron va a juntarse con Delta. Tercer paso, Omicron va a superar a Delta. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, si estamos viendo ya el problema desde ahora, pues hay que estar atentos, no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse
Y de esta manera vamos a superar este problema. Entonces, por si acaso, mire, va a haber etapas. ¿Cuáles son las etapas que va a vivir la pandemia? La pandemia va a haber, ahorita está ingresando Omicron, gana Delta. Luego va a haber un momento en que Omicron y Delta van a estar ocupando el mismo lugar. Y luego Omicron va a pasar a Delta. Se lo estoy diciendo desde ahorita. Eso va a suceder. Eso va a suceder. ¿Por qué cree usted que los países del G7 se han reunido? ¿Saben quiénes son los países del G7? ¿O sabe por lo menos qué son el G7? Los países del G7, por si acaso, son países que se reúnen y que ven muchos intereses económicos en conjunto. Y es muy importante conocer estos datos. Y los países del G7 se han reunido y han evaluado la problemática. Estos son los países del G7. ¿Cuáles son los países del G7? Son Estados Unidos, Japón, Italia, lo que es la parte Europa, Comunidad Europea, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá. El G7. Estados Unidos, Japón, Italia, Australia, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá. El G7. El G7 se enteró sobre la situación de lo que iba a ser Omicron, obviamente, porque miren ustedes qué países son los que están ahí. Todos son países que tienen potencia económica, todos son países que tienen la gran parte de la economía del mundo. Imagínense, estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania. Entonces todos ellos son países que manejan la parte económica, son del G7. Y obviamente, como son países que manejan la economía, tienen privilegios. Y uno de los privilegios que debe tener, sobre todo, es el privilegio de la información. Ahí sí, por si acaso, yo sí se los digo, la información lo tienen. Pero obviamente que han compartido la información. En la reunión que han tenido los países del G7, han mencionado que deberían cerrar fronteras. Es decir, ya tienen la información clara de lo que es Omicron. Lo que pasa es de que ellos lo saben, pero usted no quiere saberlo. O hay muchas personas que no quieren saberlo. No quieren conocer la realidad de Omicron. El G7 ha dicho, y claramente, ¿por qué creen que ustedes están haciendo restricciones? Entonces, es importante. ¿Por qué creen que el mismo vocero de salud de Estados Unidos, que es el doctor Anthony Fauci, no ha descartado la posibilidad de hacer medidas restrictivas? Porque hay información que nosotros, bueno, entre comillas, no conocemos, pero ya lo conocemos. Yo le estoy diciendo lo que va a pasar en el 2022. El 2022 va a ser el periodo de transición. Vamos a ver 3 etapas y la voy a graficar para que quede acá registrado. No se olviden en la parte inferior darle un me gusta al video para que se comparta, ¿correcto? Vamos nosotros a graficar la situación de la pandemia. Vamos a ver las etapas. Nosotros vamos a tener 3 etapas en los siguientes meses. Para el 2022 vamos a tener 3 etapas. Entonces ya el 2021 prácticamente ya terminó, así que el 2021, al menos que las personas no se cuiden, ya saben lo que va a pasar. Pero yo les voy a graficar lo que va a pasar en el 2022. En el 2022 vamos a llamarlo el año de la transición. 2022. Vamos a hacer lo que significa la situación actual. Actualmente el mundo está viviendo una cuarta ola. Esa cuarta ola se llama Delta. Entonces el mundo está viviendo ahorita con casos que nuevamente se han incrementado. Entonces estos son los casos de COVID-19 y acá estamos la curva Delta. Entonces, esos casos van a estar elevándose. Obviamente que Sudamérica va a elevar los casos. Empieza el 2022, pero ojo, paralelamente ya empezó Omicron. Entonces los casos para lo que es la parte de el primer trimestre del año van a estar bajando probablemente, y para abril, mayo van a subir otra vez los casos. ¿Y por qué van a subir? Acá estamos nosotros, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pero para ese momento lo que va a pasar con Omicron es Omicron se va a ir disparando.
Entonces vamos a llegar en un momento en donde las dos olas se junten. Se va a juntar la ola. Va a haber una ola doble. Primero va a estar la ola delta. Luego de la ola delta va a asumir la ola Omicron. Y vamos a vivir entonces para los meses de mayo, junio, prácticamente una doble ola. Una ola delta, una ola Omicron. Y luego, ¿qué va a pasar? Delta va a bajar, va a desaparecer, y Omicron es la que va a ser prevalente. Omicron va a ser la que es prevalente. Entonces delta va a bajar y la que va a mantenerse es Omicron. Omicron, delta. Entonces esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Entonces esto es lo que va a pasar. A mitad del año 2022 vamos a ver nosotros doble ola. Ya para julio, agosto 2022, delta va a caer y va a subir Omicron. Entonces, y eso lo vamos a ver recién en julio, agosto del 2022. Miren, ya me estoy adelantando a lo que va a pasar. Entonces ya me estoy adelantando a lo que va a pasar. Entonces esto va a pasar. Omicron va a subir y delta va a bajar y va a desaparecer, como lo hizo alfa. Entonces esto va a pasar. Entonces tomemos en cuenta la situación. Omicron y delta van a estar juntas en un momento. ¿Y ello qué significa? Ello significa que va a causar muchos problemas. Pero la otra fase va a ser que delta vaya cayendo, desapareciendo, y Omicron sea la predominante. Entonces tomemos en cuenta, miren estos datos. Se lo estoy mencionando desde ahora. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que va a pasar. Si nosotros entendemos estos datos, vamos a cuidarnos. No bajemos la guardia, porque los problemas que se van a venir van a ser difíciles. ¿Correcto? Entonces es muy importante tomar en cuenta estos datos. Muy bien, voy a responder algunas preguntas, así que en la parte inferior vamos a estar ahí. Por favor, denle un me gusta al video para que se comparta, y voy a estar respondiendo preguntas, ¿correcto? Entonces el objetivo siempre acá del canal es poder responder preguntas. Vamos a leer sus preguntas, vamos a estar respondiéndolas, pero espero que hayan entendido la situación que va a venir con lo que es Omicron y delta. Definitivo que Omicron va a desplazar a delta, pero para que pase eso, primero va a pasar tiempo. Van a trabajar en un momento dos olas juntas, y esto va a ser bastante peligroso. Muy bien. A ver, vamos leyendo las preguntas. Saludos a Gina, a Isaac Sotelo. Muy bien. A ver, Sotelo nos dice: los que acabamos de salir de COVID con neumonía, ¿nos podemos infectar otra vez? Por supuesto. Y pueden infectarse y ser todavía más severo. Correcto, hay que tener cuidado. Sí, Isaac Sotelo, ojo. Si usted acaba de salir de COVID, ¿se puede infectar? Sí. ¿Y puede ser más grave? Puede ser mucho más grave. Muy bien. Socorro Jiménez: ¿está en peligro que se junten? Por supuesto. Se van a juntar. Delta y Omicron se van a juntar. Lina Méndez, saludos también, gracias. Entonces, por favor, hay que estar atentos. Se van a juntar y es muy importante que nosotros estemos atentos. Muy bien, saludamos a Georgina Martínez en Facebook, saludos cordiales. Muy bien, la variante Omicron la puede detectar el antígeno. Hasta lo que se va reportando, las pruebas directas, tanto antígeno como lo que es la prueba de la molecular, está detectando todavía Omicron. Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta ello. Hay que tomar en cuenta estos datos. O ven, Samira nos dice: doctor, los síntomas para definir el día 1 y los pilares.
Bueno, ahorita más que definir los síntomas que ya se han dado, hay que definir el periodo de incubación. Según el caso de lo que es Estados Unidos, aparentemente van a ser 3 días. Periodo de incubación va a ser 3 días. ¿Correcto? Estela, cuarentenas va a ser más posible. Claro que sí. Ya lo están mencionando los países del G7. Los países del G7 ya tienen información sobre ello. Ya les han comentado sobre estos datos. Y es muy importante de que sí se establezcan nuevamente cuarentenas. Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta estos datos. La situación de Omicron está bastante difícil. Solo que la estamos recién viendo. Y el problema es que las personas piensan de que lo que van a ver con Omicron recién se va a dar en estos días. Omicron va a seguir infectando a las personas. Lo verdadero que se va a ver va a ser de acá a meses. Muy bien. Ok, nos pregunta en altura cuánto es la oxigenación que debemos tener. Bueno, normalmente lo que debemos tener como corte en altura muchas veces va a depender. A 3000 metros sobre el nivel del mar puede tener por encima de lo que es 87, 88. Puede ser normal, pero lo más importante es cuál es el nivel que tienen otras personas que no tienen, por ejemplo, COVID. Hay personas que están en la parte de la altura y saturan más de 90. Hay personas de manera basal que saturan 89. Lo primero que tenemos que ver es analizar cuál es el patrón que tienen las diferentes personas para tomar como referencia a ello. Luis Tobón, en México ya hay un caso sospechoso. ¿Lo veis? Ya están avanzando. Hoy día hablábamos que ya llegó a Irlanda, Noruega, Corea del Sur. Entonces, esos temas son bastante peligrosos. Exactamente, Samira, no hay anosmia, no pierde el olfato, no pierde el gusto. Igual que la Delta, no hay pérdida del olfato, ni hay pérdida del gusto. Es igual que la Delta en ese sentido. Acuérdense que la pérdida del olfato y el gusto todavía se manifestaba en la variante común, la inicial, y también en la variante Mu y en la variante Lambda, que son variantes de interés. Muy bien. ¿Debilitándose el virus? No, al contrario. El virus, bueno, Delta va a debilitarse porque hay otro virus, pero Omicron va a ser más fuerte. Síntomas de Omicron, bueno, ya lo reportamos, tenemos un video sobre ello, pero para que lo vean ustedes en pantalla. Fatiga, tos seca, dolor de garganta, taquicardia, dolor muscular, fiebre baja. Helber, la letalidad de Omicron recién se va a conocer en estas semanas. Acuérdense que estamos recién iniciando los casos de Omicron. Muy bien. Saludos a todas las personas. No olviden darle un me gusta al video para que se comparta. A ver, llegamos a los 200 me gusta. A ver. Invitamos a las personas que todavía no han dado un me gusta al video que lo den. A ver, 30 personas. En la parte inferior, por favor, 30 personas. Denle un me gusta al video para que el video se vaya compartiendo y vayamos conociendo estos temas. Es muy importante conocer ello. A ver, 22 personas en la parte inferior que le den un me gusta. Ahora sí, menos 16 personas. A ver, 16 personas para que se vaya compartiendo la información y lleguen a más personas. Ah, los síntomas, claro que sí. Están en pantalla los síntomas de Omicron. Igual los leemos. Fatiga, tos seca, dolor de garganta, taquicardia, dolor muscular y fiebre baja. Ok, José Cárcamo, ahí están los síntomas de la variante Omicron. Fatiga, tos seca, dolor de garganta, taquicardia, dolor muscular, fiebre baja. Muy bien. Perfecto, comunidad, llegamos a los 200, excelente. Muy bien. Entonces, por favor, estos temas son importantes a tomar en cuenta. La variante Omicron, estamos recién conociendo su avance. Ahorita lo primero que hace la variante Omicron es llegar a todos los países. De ahí, la transmisión comunitaria se va a encargar del resto. La transmisión comunitaria se va a encargar de hacer todo el problema que vamos a conocer. Por supuesto, Nancy Caballero, va a haber también falta de oxígeno,
va a haber también mortalidad. Pero ahorita recién se están registrando los primeros casos. Ya los casos van a venir. Ahora, acuérdense por qué los casos se están dando primero los casos leves. Porque generalmente se está dando en personas que salen de viaje. Y las personas que salen de viaje son generalmente jóvenes. Es por ello que ellos están infectándose, pero no hacen un cuadro severo. Pero sí están complicando la situación de la pandemia, porque están movilizando el virus. ¿Cuál es más infeccioso? ¿Omicron o Delta? Eso lo respondimos, pero se lo explico. Omicron. Hemos hecho la transmisión en vivo hace un par de días para comparar cómo era la pendiente entre Omicron y Delta, y claramente todas las personas indicaron de que la pendiente en cuanto a Omicron se nota que es más agresiva que la variante Delta. Muy bien. Malestar de Omicron, ¿cuánto dura? Todavía no se sabe. Todavía esos datos todavía están pendientes a conocer. Muy bien. Entonces, lo más importante es no bajar la guardia. Sabrina, doctor, las personas se van a confiar porque la información del virus, que es más transmisible pero menos letal, es por lo que están dando la información ahorita. Por eso las autoridades sanitarias tienen que tener mucho cuidado. La información tiene que darse, porque si no las personas se confían y lamentablemente ahí vienen los problemas. Ahorita, por ejemplo, muchos de los comunicados dicen, no, los síntomas de Omicron son leves. Las personas ya no tienen pánico, tranquilos, se infectan y ahí vienen los problemas. Muy bien, hay que cuidarnos por eso. A ver, Gilberto, saludos desde el país de la eterna primavera. Mi familia y yo desde el año pasado pusimos nuestras esperanzas y fe en Dios. Correcto. Es muy bien, pero igual, póngale la fe, pero ponga también usted la parte a los cuidados, a las vacunas. Si no, va a disculpar, va a infectarse y va a ser un problema. Entonces, un problema es, no nos basemos en ello, solo en la parte de la fe y todo lo que uno pueda creer, sino también en la parte real. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. No hay que bajar la guardia. Correcto. Transición endémica. Es muy cierto el término. Correcto. Es una frase muy cierta. Muy bien. Ingeniero Néstor, también saludos, gracias. Diamond, buenas noches. Saludos. Muy bien. Bueno, comunidad, entonces por favor estemos atentos a lo que está pasando. La variante Omicron ya estaría causando infección comunitaria en Brasil y en Estados Unidos. Así que la información está dada. No bajemos la guardia. Estamos viendo recién el inicio de lo que significa la parte de Omicron. Estamos viendo recién el inicio de lo que es la parte de Omicron. No bajemos la guardia. Esto recién está empezando. Esto recién está empezando. Lo real se va a ver dentro de probablemente unas semanas o algunos meses. Lo real recién se va a ver dentro de unos meses probablemente. Entonces no nos confiemos y no bajemos la guardia, ¿correcto? Muy bien. Los invito a suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. Los que desean el libro está disponible en Amazon. Ahí lo pueden adquirir. Y sobre todo el teléfono que sale acá en la parte inferior de la pantalla es para las personas que desean agendar una cita. Más 51 996 831 867. ¿Correcto? Muy bien, nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial. Por favor, cuidémonos. Yo voy a seguir informando. Y no olviden darle un me gusta al video y compartir la información. ¿Correcto? Nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial. Buenas noches. Saludos.